ahí Pablo justamente creo, bueno, creo que es difícil como pasar a otros niveles en esto mismo, ¿no? Cómo reflexionar a partir de una vivencia tan personal, tan fuerte, que generó la incertidumbre e inseguridad brutal en tu hijo, ¿no? Y en el núcleo familiar, porque digo, ¿no? O sea, la vivencia de que se pierde, ¿no? Los cuidados, porque se pierde todo el marco que me permite sentirme con seguridad, ¿no? Y entonces creo que eso es profundamente jodido, digamos, ¿no? Porque esa secuela, sí, evidentemente que para tu hijo y para usted familiarmente, trabajarlas no debe ser nada fácil. Pero que pueda ser motivo para poder dialogar esto, ¿no? Digamos, ¿no? En el sentido de, Claro. a pesar Sí, de sí. esto, porque digo, creo que daría para que toda la columna de diálogo que vamos a tener nos quedáramos en poder desagregar, digamos, ¿no? La vivencia, Claro, que realmente es muy fuerte. y Eh, fue parte del proceso que a la interna empezamos, además, ¿no? Porque inmediatamente, no solo es la contención emocional, sino que también mi hijo se está formando no solo claro, como persona, sino como ciudadano, ¿no? su Entonces identidad también como saber, persona, como ciudadano, claro, como o sea, no sé, también nuestra confianza social, reacción, el de la desconfianza claro, social que le provoca a los vínculos, ¿no? O claro. sea, que tener, vivir esto, ¿no? Entonces, bueno, nos concentramos también en esa cuestión, ¿no? O sea, también como padre y como educadores, ¿no? Porque, bueno, la Claro, madre también profesora, es desde ese lugar, trabajar también con mi hijo, que, bueno, esto no es tampoco lo usual y que la claro. violencia no se combate con violencia, porque también esa era una posible, ¿no? Alguien nos ha dicho en redes también, Sí, sí. ¿cómo te contuviste? Yo no hubiera Sí, podido, sí, sí, hubiera sí, sí, saltado, sí. ¿viste? Era como el ojo por ojo. Sí, sí. Para nosotros era muy importante también el mensaje desde ese lugar, ¿no? Que nosotros Claro. íbamos a seguir los canales que el Estado, ¿no? Por algo como, ¿no? Decía, lo planteaba ya Hobbes en el mediado Sí, del siglo XVII, el ¿no? En el Leviatán. Leviatán. Nosotros concedemos nuestros derechos individuales bajo la tutela del Estado para poder asegurar la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, están los mecanismos del Estado que, que nosotros lo activamos inmediatamente y hay un camino a recorrer que es un camino legal, porque la violencia no se combate con violencia y yo creo que era importante que mi hijo lo tuviese claro y Porque tu también trabajamos desafío era muy también fuerte. como padre, cómo no solamente Claro, contener esto, sino que estabas claro. diciendo con esto a tu hijo y al núcleo familiar, digamos, ¿no? Y Y también a hacia nivel adelante, social, ¿no? Y a nivel social que... claro, exacto, y hacia adelante, Nelson, porque también, imagínate que mi hijo también puede haber quedado con una sensación de resentimiento absoluto y haber Claro, caído en la misma lógica de la cual él fue víctima, ¿no? Decir, claro. bueno, Producir esta misma... claro. los chetos de cuatriciclo que pisan a los de gorrito, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, terminar cayendo en en el mismo De estereotipo de tipo, claro. discriminación. Entonces, para nosotros fue importante trabajar en ese sentido también con él, ¿no? Y bueno, yo creo que fue muy importante y su recepción también fue muy buena en ese sentido, ¿no? De comprender, y creo que también el arropamiento social que tuvimos, ¿no? De apoyo, Claro. fue importante para saber que el camino era este también. Sí, Era sí. el camino de la ley, el camino de la reflexión, el camino de pensar qué nos pasa como sociedad, el Sí. camino incluso de las medidas reparatorias que incluso los agresores pudiesen tener en este momento, ¿no? O sea, de que fueran un tratamiento, de que no, de alguna manera ellos se van a insertar en la Claro, sociedad, son no pararse en el sujetos de... mismo lugar de lo irreparable, porque creo que Exacto, de alguna exacto. manera esto de verse desafiado, de no contestar con la misma moneda, ni tampoco pararse en lugar de lo como que es irreparable, porque digo, como sensación de indignación, la gente dice, bueno, que a estas personas las condenen para toda la vida, y en definitiva eso no es el espejo que construye sociedad, lo que no significa que no exista Exacto. la pena proporcional a lo vivido, digamos, ¿no? Como el derecho Sí, sí. plantea, digamos, ¿no? Sí, y la condena está dada y el antecedente Claro, penal les queda para siempre, más allá de que públicamente se limpie después de pasar un tiempo, digo, a nivel judicial eso está presente, o sea que sí, sí. igual la reflexión va a estar desde el lugar de saber de que si le tocan el hombro a alguien más en una situación de violencia, bueno, el panorama va a ser absolutamente otro, ¿no? A nivel de lo penal, ¿no? Porque, bueno, el antecedente está ahí, le va a quedar. Pero Yo que creo que eso ya que queremos que trajiste, habilite a la reflexión, ¿no? O claro, sea, pero en esto de que no habilitar, quede simplemente trajiste en a lo Hobbes, punitivo. trajiste a Hobbes y de alguna manera el tema es
si la pretensión de que el juicio sobre esto sea por el miedo a no ser condenado, que es lo primero que probablemente en Claro, estas personas, sí, sí, o sí, tiene que ver también con poder descubrir que todos tenemos derechos, que sería el otro paradigma, ¿no? Locke y para adelante, digamos, ¿no? O sea, que me parece bueno que también podemos para ir reflexionando. ¿Por qué traigo esto, no? Porque más allá, como decíamos al comienzo, nosotros nos conocemos, compartimos distintos espacios en determinados momentos. Tú lo mandaste a divulgación filosófica, un espacio en el cual todos los que estamos en los medios tratamos de reflexionar y la primera sensación que tuvimos muchos es, bueno, obviamente, ¿no? La empatía y cómo continentamos y acompañamos a Pablo, lo apoyamos y públicamente dijimos lo que estabas viviendo debía ser atendido y justamente que debía interpelar, pero también estaba provocando una reflexión sobre qué es la convivencia, ¿no? Estaba provocando cómo procesar ya no solo los conflictos, no solo la agresividad, sino cómo procesar la violencia. Porque en claro. última instancia ¿es factible trastocar la violencia donde estamos viendo un mundo donde parecería ser que exponencial la violencia, ¿no? En distintos niveles, ¿no? Y este es un emergente, ¿no? O, ¿no? O sea, porque... Sí, 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 o sea, más allá de la anécdota, si se quiere, familiar, No, 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 particular, que en sí misma el tema, por es supuesto, la vivencia cobró, esa irrepetible, claro, ¿no? cobró relevancia Sí, sí, pública, tuvo un interés público, digo, para nosotros era también importante que justamente lo que quedara en términos colectivos es justamente pensar cómo estamos abordando las situaciones de violencia, de seguridad, porque no, en definitiva, la respuesta también de estos agresores era, bueno, nos han intentado robar, claro. entonces Estoy hay que legitimado tener para hacer enorme, determinadas cosas, ¿no? claro, enorme cuidado con ese discurso en donde se pone en mano del ciudadano el accionar ese que delegamos, ¿no? Como Sí, contábamos hoy al Estado, ¿no? Porque si uno tiene la sensación de que como el ejercicio de la ciudadanía frente a los problemas de seguridad que podemos tener es la reacción de este tipo, o sea, la búsqueda de una especie de justicia por mano mano propia, propia. además con Sí, sí. características de este tipo que ni siquiera había un delito infraganti de algo, o sea, una No, 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 no. confusión Sí, sí, sí. absoluta. Pero hace pocos días hemos visto en Lezica a un joven de 25 años, lo lincharon los vecinos, supuestamente, también supuestamente, no se sabe, quizás por considerar que había robado algo. Entonces, hay que tener un cuidado porque me parece que lo que estamos viviendo es una ola de violencia muy fuerte Claro. que habla de los modos, cómo estamos procesando la convivencia y cómo estamos enfrentando en el lugar de la ciudadanía. ¿Cómo vemos Que, al otro, no? El otro como, claro, o sea, si no es es un mismo que nosotros, entonces es un el, peligro, el- entonces es el una miedo, ¿no? amenaza, ¿eh? Porque es el miedo, claro. Es el Es miedo, o el sea, miedo, es la amenaza y ese es el riesgo, eso de lo que decíamos del quiebre, volviendo, ¿no? A las sí, teorías sí, contractualistas, es el riesgo del quiebre del pacto social, ¿no? Porque si sí, se sí, quiebra el pacto social, nos queda la barbarie. sí, O sea, no sí, nos queda otra cosa, ¿no? sí, sí, Que lo vimos en este acto bárbaro contra mi hijo, que lo vimos en el sí. linchamiento de Lesica, que lo vemos en otros episodios violentos que estamos viendo lamentablemente En cada vez más distintos seguidos. niveles, claro, sí, sea dentro del marco, o sea, de violencia delictiva, o lo que hacen en los espacios de convivencia. Y acá se cruzan varios aspectos, creo que tú trataste de ser cuidadoso de que esto no se politizara o partidizara, digamos, pero a la vez estaba en un contexto donde ha habido una construcción social y discursiva, digamos, ¿no? De Claro. la idea de que, bueno, hay un aspecto delictivo y esto genera una reacción, digamos, ¿no? Con expresiones muy claras de diputados, ¿no? O sea, o de posiciones políticas, ¿no? Que no es la pretensión acá hablar de eso ni desagregarlo en ese No, sentido, no, sino de pero es decir, claro, bueno, mirá que se ha construido, ¿no? Y esto como que sí, sí, amplifica, sí. ¿no? Y que entonces se va de las manos realmente porque va depositando en la convivencia que no tiene mediaciones racionales, que no tiene mediaciones muchas veces reflexivas, va depositando esa espontaneidad del estado de naturaleza. Va, Claro. No, y lo que decís, mirá, es importante porque para mí, yo lo dije en su momento, y bueno, lo que pasa que también justo la situación se da en el marco
ya una instancia muy próxima a la instancia de votación en La relación a votación de la la luz. luz, claro, sí, sí, Entonces, sí. uno de los artículos habla justamente de los hechos de apariencia delictiva, ¿no? Y bueno, todo hecho de apariencia delictiva en definitiva tiene un sujeto de apariencia La delictiva, apariencia y directiva, claro. estaba esa discusión sobre la mesa, y por supuesto que inmediatamente el tema también cobró un color político en ese sentido, ¿no? En su sentido más amplio, Sí, sí, de lo que implica la polis, del bien sí, común, sí, y cómo estos temas nos convocan, y también de la partidización, por sí, sí. supuesto, ¿no? Y también colocó, en definitiva, críticas que yo entiendo que son absolutamente compartibles respecto de algunos actores políticos que han fogoneado este discurso de la apariencia delictiva. Todos tenemos bien Sí, presente la descripción de la tipología del delincuente que en su momento hizo el senador Gandini, ¿no? sí, sí. Que la verdad que describía a mi hijo, porque decía, bueno, Sí, 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 no podemos el ser gorrito y todo, bueno, ingenuos, subía también, capucha, ¿no? O sea, gorrito, piercing, sí, sí, tatuaje, sí, todo sí. lo que tenía mi hijo, ¿no? Entonces, esa descripción que vos decís, qué irresponsabilidad hay en manifestar esto, ¿no? Ahora es Porque cómo lo interesante, toman después los claro, ciudadanos. Mi hijo lo totalmente. vieron por la cámara, lo vieron por una cámara de seguridad, porque estaban en la cámara de la casa, lo vieron los vecinos caminando, le vieron esa apariencia, dijeron, este es chorro, este no viene acá, está Sí, con intenciones non santas, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿cómo cala ese tipo de discurso en la población y en la reacción enloquecida, además convencidos que la ley en todo caso los amparaba en algún modo a poder actuar como actuaron, ¿no? Sí, Y por sí. otro lado, el discurso de otros actores políticos, un discurso contra la justicia, ¿no? Sí, sí. La senadora Bianchi insistiendo permanentemente que la justicia acá está filtrada por ideologías de Sí, sí, izquierda, de izquierda, que cualquier están cosa. a favor, Y que bueno, están a, que están a favor de los delincuentes. no, Entonces, cuando vos escuchás, y bueno, van a entrar por una puerta y otra, porque en verdad el poder político está filtrado por la gente de izquierda que apoya a los delincuentes, y sí. además es claro que quienes usan gorrito y esto son Y básicamente discursos que culpables por apariencia. claro, para buscar sostenerse en el poder utilizan, como dice Maquiavelo, todas las armas para poder eliminar al otro como contrincante, y en esto terminan socavando la democracia, ¿no? Porque lo que ese tipo de discursos socavan la convivencia, socavan el respeto a los otros, socavan la democracia, digamos, ¿no? Y sí me parece importante, digo, este es un primer diálogo, vamos a seguir, ¿no? Tratando de hurgar, porque creo que vale la pena cómo a partir de una cosa tan brutal como esta, ¿no? Y no podemos perder esa empatía y sensibilidad, no solo contigo y tu hijo, sino de mucha gente que vive o ha vivido estas situaciones, los imaginarios que se han construido socialmente, que tenemos que desmontar, porque ¿qué podemos hacer para que justamente no se sigan reproduciendo? Que no pasa simplemente por el discurso de la bondad, pasan por repensar esta lógica de la otredad, ¿no? Es decir, del respeto al otro, que pasan por la no cosificación, ¿no? Que pasan por la no estigmatización, ¿no? De los distintos, ¿no? Que pueden ser en este caso en base a estas ideas de quién es el que hace las cosas bien y los que hacen las cosas mal, que está muy instalado en la sociedad, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Es decir, esta brecha que se ha instalado y que termina en situaciones concretas como la que viviste tú o vivieron otros de manera más trágica, ¿no? Como decís tú, quedaron en el límite, ¿no? Porque hoy tenés que dar Sí, gracias sí. que tu hijo lo tenés, No, pero la sacó barata dentro de todo, digo, cuando uno ve claro, cuando ves video. lo que ha sucedido en otros lugares, entonces, Sí, bien, sí. ¿cómo necesitamos, no solo en la educación, sino en la política, en la sociedad, en la cultura, en los medios, decir de que todo discurso que fogonee esa mirada termina socavando la convivencia en todos los planos, ¿no? Exacto. Bueno, vos nombraste ahí en eso los actores principales, ¿no? Para mí Sí, tiene que ver con el campo de la educación, con sí, el sí, sí. campo de los medios de comunicación, ¿no? Que también juegan un papel en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Importante. El otro día escuchaba a alguien decía un chiste, pero nos describe también, es un chiste casi de humor negro, ¿no? Que decía, me voy a ir a Netflix a ver una serie
de un psicópata serial, para poder descansar un poco del morbo de los informativos, ¿no? De la Claro, sí, sí, violencia. sí, 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 sí. Como si fuera a ver una comedia, ¿viste? Para distenderme, porque claro, uno prende la televisión y los grados de violencia, de lo explícito, ¿no? Que aparece ahí. Entonces, claro, cuando uno ve que no está en esa burbuja de la inseguridad, la violencia permanente, los discursos fogoneados contra la justicia, contra la apariencia delictiva, es un cóctel en las Ujú. personas que después la parte más primitiva, ¿no? E irracional, y todavía lo que no quede claro, que quede difuso esta cuestión de los límites legales de la actuación del ciudadano, y que esto Ujú. se fogonee, como digo, a veces desde los propios actores políticos, es un cóctel que nos da como resultado Muy lo que peligroso hemos porque estado defonda, viviendo. decíamos, ¿no? Pero también provoca el nihilismo en el sentido de la desesperanza y la confianza en los instrumentos jurídicos, en los instrumentos. Es decir, Claro, porque, a ver, en la terrible, década ¿no? de los 90, yo creo que es interesante traer cómo esta cuestión compleja, ¿no? El programa de Seguridad Ciudadana, que se realizó en el segundo gobierno de Sanguinetti, fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo a partir que era necesario no construir imaginarios de estigmatización. El jefe de policía de Montevideo dijo: a mi hijo lo llevaron preso porque tenía apariencia delictiva. Esto hay que decirlo, lo que somos más viejos, para las nuevas generaciones. ¿Cómo se vuelven a reiterar cuando se pierde una acumulación que estaba en la búsqueda de transformar la policía, la seguridad ciudadana, la seguridad pública, en favor de garantizar los derechos al ciudadano y de no situar a las personas como sospechosos? ¿Sí? Exacto, exacto, Vamos, sí, tenemos. Pablo, vamos a continuar en otro bloque. Hasta aquí me parece importante esta primera abordaje, digamos, ¿no? Y como, digamos, picoteo, ¿no?